Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días, México, y buenas tardes en España, en Asturias. Tengo el honor de recibir a Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales, una banda icónica del punk rock español, que bueno, en 2023 se ha presentado en el Lunario el 19 de noviembre y ha causado pues un furor impresionante como siempre que lo hace cada vez. Y ahora pues van a regresar a México con un nuevo material, un nuevo disco que se llama Joven y Arrogante y se presentará en el Foro Puebla. Jorge, platícanos por favor qué ha pasado estos 2 años y cómo vienen de nuevo a México. Bueno, hemos estado muy activos. Partíamos de un disco con colaboraciones al cumplir 40 años de actividad como ilegales y como banda de rock, bueno, un poco ruptural de la revolución musical que se produjo en España durante los años 80. Y lo habíamos celebrado a lo grande con un montón de artistas que muy generosamente participaron en generar un disco que se llamaba La vida, La lucha por la vida, ¿eh? Bueno, pues después de eso, la cosa, después de estas ayudas potentes de grupos y de solistas de alto standing, la cosa se veía difícil. Bueno, así que nos pusimos a trabajar. A pesar de estar inmersos en una gira, íbamos componiendo y dando forma a un disco que con un sonido un poco más moderno, ¿eh? Queríamos mantener el mismo criterio de hacer rock and roll, pero conseguir actualizar el sonido. Así que estuvimos trabajando con un productor, Juanjo Reich, nuevo, probando muchas cosas, metidos en el estudio y en la gira, pasando por más estudios de grabación, probando instrumentos nuevos y también combinado con instrumentos antiguos, incluso muy antiguos, y así es Ok. como gestionamos este joven y arrogante, que habla, entre otras cosas, pues de la ansiedad, esa cosa que nos llega probablemente por muchas causas, algunas naturales, exógenas, endógenas. La cosa del progreso es una de ellas, ¿eh? En fin, un disco que tiene una conexión muy intensa con lo que estamos viviendo actualmente. Joven y arrogante pareciera hasta pleonasmo, pero en realidad pues es algo intrínseco que lleva a la juventud, esa arrogancia y ese arrojo que bueno, pues que llevamos los jóvenes cuando fuimos jóvenes y que algunos todavía no tan jóvenes seguimos conservando. Lo importante de Ilegales es que, como bien dices, consiguen un sonido más moderno, pero conservan toda esa energía vital que los ha caracterizado durante estos 40 años. Yo creo que también la arrogancia es algo que está muy denostado, muy mal visto. Y la arrogancia yo creo que es un bien, ¿eh? Es un bien porque bueno, el rock and roll necesita arrogancia. El rock and roll en sí mismo es un ejercicio de arrogancia. Hay que ser arrogante y porque si eres arrogante es que estás convencido de que lo que estás ofertando es realmente bueno, ¿eh? En Ilegales estamos convencidos de que estamos haciendo una oferta muy buena al público que viene a vernos, ¿eh? Tocamos con guitarras en muy buen estado, muy buenas. En fin, los músicos con los que trabajo en Ilegales no son unos angelitos. Reconozco que todos tienen costumbres Ajá. extrañas, son un poco bohemios, a veces intratables, pero cuando se ponen a tocar, yo creo que son capaces de lo peor para hacerlo mejor, ¿eh? Y eso está muy bien. Por supuesto que sí, Jorge. Hace 2 años, recordarás el lunario del Auditorio Nacional, bueno, pues se convirtió literalmente en un manicomio. Nos hiciste muy felices a todos quienes tuvimos la oportunidad de verte ahí. Que vamos a ver algo similar. Presentarás, por supuesto, este nuevo material, pero ¿cómo será este concierto en el Foro Puebla? Bueno, los conciertos de Ilegales son conciertos muy fluidos, las canciones van una detrás de otra, casi sin respirar entre ellas. Eso requiere una cierta forma física, ¿eh? Nos Ajá. vamos a volver locos de nuevo. El ejercicio que hace que funcione es volverse loco durante el concierto. Lo realmente difícil es recuperar la cordura luego, justo a tiempo, ¿eh? Porque el rock and roll tiene un efecto innegablemente euforizante, incluso probablemente tiene propiedades curativas, ¿eh? Puede hacer cosas que muchos psicólogos y psiquiatras no podrán hacer nunca, ¿eh?
es posible que el rock tenga que ver más con prácticas ancestrales de los hechiceros de nuestra época más tribal. ¿Eh? No quiero decir que la tribu esté disuelta del todo, ¿eh? Todavía estamos aquí inmersos en ella, Claro. en una tribu global y a veces no tan global, ¿eh? Mucho más endémica. Pues eso es lo que tiene el concierto de Ilegales. Es un ejercicio, una celebración que espero tenga efectos curativos. Eso sí provoca en quienes lo ejercemos ese momento de euforia y tal, pero luego, claro, como estás haciendo canciones que son verdad, luego provoca un desgaste emocional. ¿Eh? Hay Debe que ser. soportarlo con entereza, porque es así, y recuperar de esa cordura que, bueno, que yo creo que empieza a faltarme un poco. ¿Eh? Así es. Jorge, ¿cómo es el rock and roll en la actualidad? Ustedes provienen pues de un movimiento como es la movida, el fin de la dictadura en España, la libertad al 100 o al 1000, y bueno, pues proponen un rock muy poderoso, muy agresivo incluso, y cómo ha cambiado de finales de los 70 a los años 80 a los 2025. Yo creo que como dice una de las canciones, dice, bueno, una frase dice, yo era joven y arrogante, con escasas cicatrices y la vida por delante. Pero también añade, si no es tan diferente lo que es de lo que ha sido, es que tiempo y experiencia de muy poco me han servido. ¿Eh? Yo creo que mantenemos el mismo discurso, utilizamos sonidos nuevos o antiguos, rescatamos sonidos también antiguos que habían estado un poco almacenados ahí, congelados, y todo eso hace que contaminamos el rock con otras cosas, con otras músicas, constantemente, lo hemos hecho desde el primer día. Eso hace que sea más fuerte. ¿Eh? El rock es en sí mismo ya una mezcla de cosas. Pues tiene un origen africano, con música, mezcla de música europea, luego se han añadido ritmos latinos, probablemente ritmos tribales que estaban presentes en América. ¿Eh? Ok. No solo en América del Norte, porque fíjate que hay un paralelismo. Si coges una canción, cojamos unos temas antiguos como San Luis Blues, y el Toda una vida de Osvaldo Farrés, que no sé si conocerías, que Sí, cantaba sí, Antonio Machín y tal, ves que tienen un cierto paralelismo y una concepción armónica similar. Y eso no es algo que hayan inventado en los Estados Unidos, aunque ya sabemos que el gran hermano del norte es capaz de patentar el agua y el fuego mañana, y lo claro. inventan ellos todos. ¿Eh? La historia no ha Y existido además cobrar hasta... aranceles por ello. Sí, son así, sí, son de esa manera. ¿Eh? Bueno, hacen esas cosas y tal. No digo que todos sean así, pero por supuesto, ¿no? Pero una gran mayoría, pues, han decidido votar a un hombre blanco que está en una casa blanca y que es un blanco perfecto. Así es, así es. ¿Qué viene después de este concierto del 11 de julio en el Foro Puebla para Ilegales? Nosotros estamos inmersos ya en una gira europea. Claro, España es donde vivimos y hay una gran escena rock, así que hemos empezado la gira en Sevilla, Murcia, Madrid, Barcelona, Bilbao. O sea, hemos hecho una gira muy intensa. Santiago de Compostela. ¿Eh? Luego visitaremos también Santiago de Chile. ¿Eh? Pero bueno, iremos a México también, como estamos ahora hablando. Pero también mira, iremos a otros países europeos. Parece ser que este año vamos a hacer cosas en Inglaterra, Londres por lo menos. Iremos a París a darnos un paseo. Ya estuvimos en alguna otra ocasión. Volveremos a Berlín. Y hay otras ciudades alemanas donde se consume rock en español y en todos los idiomas. ¿Eh? También funcionan fuerte por Europa los grupos suecos, los grupos nórdicos. ¿Eh? Bueno, este es el mapa por el que nos movemos. Colombia y Ecuador son países muy apetecibles y que seguro visitaremos. ¿Eh? A mí me gusta mucho Medellín. En fin, en México me gustaría ampliar la gira un poco más. Sería Estamos espectacular. estudiando, Sería estamos estudiando la espectacular manera de visitar hacerlo. otras ciudades aparte de la Ciudad de México, que hay mucha cultura rock por este lado, que a veces ni nosotros mismos sabíamos que existía y que afortunadamente hemos ido hallando.
y ha sido de una manera espontánea que el rock ha permeado en esos lugares y ahora hay una gran escena de rock en varias plazas de este país. ¿Cómo se encuentra la escena musical, no solo en España, sino particularmente en Asturias? Uy, en Asturias es una zona muy musical. De hecho, los grupos nacionales españoles se nutren de músicos de Asturias. Los músicos asturianos acaban trabajando como mercenarios de otras bandas. Están en bandas de éxito. Tienen, bueno, cobran un buen sueldo por ello. Música muy Y bien. hay, claro, son como un ejército mercenario. Pero luego también hay bandas interesantes. Están UHP, Muñeco Vudú, Mota Blues, eh, Alto Volto. Hay un montón de bandas que son interesantes. Estaban muy bien Brea, sonaban como un grunge. Gente muy joven que no había conocido el grunge, pero sonaban grunge. Claro, Porque habían cogido los discos de sus padres de los años 70, de los que seguro. procede gran parte de la música grunge. ¿Eh? Yo recuerdo cuando vi por primera vez Soundgarden en el 80, perdón, en el 90 o por ahí. Y, joder, yo he oído esto a Black Sabbath, ¿no? O sea, es un poco... En fin, hay un gran movimiento de bandas. Yo al estar en gira casi perpetua por, por, por todo el país y un poco volcado hacia el exterior, quizá no sea tan consciente y no me relacione tanto como en tiempos pasados. Hay que tener en cuenta que Ilegales han editado 4 discos muy seguidos. ¿Eh? Así es. Y eso absorbe mucho tiempo, absorbe mucho trabajo y bueno, llega un momento en el que uno no tiene demasiado tiempo para asistir a otros conciertos. Lo hago de todas formas siempre que puedo y asisto a concursos, a todo. Siempre que puedo lo hago. ¿Eh? Eso es muy bueno, Jorge. ¿Cómo conecta Ilegales con las nuevas tecnologías y sobre todo con el público joven? Bueno, Ilegales, fíjate, hace 4 años el grueso de público de Ilegales estaba entre los 40 y los 60 años. La Ujú. edad donde más teníamos público. En la actualidad no es que se haya rendido la vieja guardia, pero el grueso del público lo tenemos entre los 18 y los 40. Wow. O sea que ha habido un cambio. Un montón de jóvenes desencantados por la oferta se han fijado en el rock, han buscado un poco, han rascado un poco por aquí, un poco por allá. Sé que para ellos es difícil porque se les bombardea con músicas de muy triste calidad, pero al fin lo han encontrado. Han encontrado Ilegales y otras bandas. ¿Eh? Y bueno, nosotros con las nuevas tecnologías, pues lo llevamos bien. Tenemos gente que mueve lo de Internet, tenemos un buen equipo alrededor, pero siempre hemos sido vanguardia. De hecho, nos hemos introducido en los elementos digitales a mediados de los 80. ¿Mm? Llevamos sin usar amplificadores, yo creo que más de 30 años. Wow. Siempre estamos en la vanguardia de la tecnología. Utilizamos previos que llevan sí, partes que son antiguas. ¿Por qué? Usamos lo mejor de lo antiguo, lo mejor de lo moderno. Utilizamos previos, pero que luego llevan un microprocesador que calcula la tensión de la placa que tienen las válvulas, esas válvulas que tenían las antiguas radios, Sí, que son ¿dónde lo que botellaron acá? genera un sonido muy rico, sobre todo en armónicos pares. ¿Eh? Y la distorsión armónica que tiene lleva una curva muy dulce, ¿eh? Que se puede combinar con cosas más agresivas mediante sobreamplificación y cambiándolo, alterando los niveles de entrada y todas esas cosas. En Ilegales somos un poco científicos en esas cosas. ¿Eh? De hecho, cuando aparece la movida, esa gran explosión que se dio en España, nosotros estábamos estudiando muchas de estas cosas. Sabíamos que todo iba a estallar, que existía como una gran olla a presión que no aguantaría mucho más tiempo cerrada. ¿Eh? Era el momento de abandonar la universidad, pero para abandonar la universidad había que enterarse de otras cosas. Era necesario estudiar otras cosas. Ese tipo de estudios no existían en nuestro país. ¿Eh? Así que tuvimos que buscar información de otras maneras y también
ser autodidactas. Y ha sido, Volver a repasar los libros de física que habíamos abandonado durante nuestros estudios y ahora cogerlos con más afición, sabiendo que servían para algo, ¿eh? Ver a qué velocidad viajaban las distintas frecuencias, en fin, todo ese tipo de estudios, los códigos de los cables, ¡buf! Un montón de cosas más. Y siempre estamos en la vanguardia, tanto con los aparatos digitales. Fíjate, ahora estamos regresando un poco de lo digital a lo a lo analógico. análogo. El problema que tiene el analógico es su gran carestía, es muy caro. Todos los Sí, aparatos analógicos son carísimos. Tú compras un compresor en una cosa de estas con un montón de plugins y lo puedes conectar a un montón de canales. Un compresor analógico es mucho mejor, pero solo puedes conectar a un canal y así es. encima es infinitamente más caro. Sí, Es el gran problema. Lo bueno que tiene lo digital es que ha democratizado y puesto al alcance de mucha gente un montón de aparatos que si no son tan buenos como los analógicos, al menos consiguen emularlos más o menos, ¿eh? Con alguna respetablemente. deficiencia, pero bueno, ¿eh? Así es. Permíteme un segundo, voy a cerrar aquí Claro, Jorge, la sí. ventana porque tengo un perro aquí al lado no sé, lo han dejado solo y el pobre pues le ha dado por ladrar. Adelante, adelante, Voy a Jorge. cerrar la ventana. Te espero en lo que cierras la ventana y bueno, pues recordamos el concierto del 19 de noviembre de 2023 en el Lunario del Auditorio Nacional, que pues ha sido una experiencia inolvidable. Pues tendremos de nueva cuenta a Ilegales el próximo 11 de julio en la Sala Puebla de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Y bueno, pues ojalá que haya oportunidad también de verlos en otras plazas. ¿Tendrán algún encuentro con la prensa antes de este concierto? A mí me gustaría tener encuentros con la prensa, ¿eh? Es interesante. Además, siempre te puedes encontrar con interlocutores válidos de los que aprendas cosas y que se generan dudas, genera información, se transmite información. La cultura llega con la comunicación. Por eso es tan importante contactar con la prensa, ¿eh? Claro, yo me Y quedé con con otros un, músicos y con gente del público y con todo. yo me quedé con una sensación muy agradable después del encuentro que tuvimos en el bajo circuito, que fue un preámbulo, pues, para irnos al lunario con un gran sabor de boca y saliendo del concierto, bueno, pues es algo que todavía recuerdo con mucho gusto y con mucha satisfacción haberlos podido escuchar esa noche y espero estar presente también el 11 de julio. Jorge Martínez, muchas gracias por esta entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, un gran abrazo transatlántico para todos ustedes, camaradas. La vieja guardia no se rinde. Y a la nueva guardia, fuerza amigos. El rock es un tóxico muy interesante. Venga, Jorge, un abrazo Abrazo. y hasta pronto.